Voy a realizar ahora el mecanizado de una pieza prismática con un robot utilizando SprutCam. Lo primero que voy a hacer es importar la pieza a mecanizar. Se trata de un soporte para aeronáutica y lo arrastro a este componente de aquí para que automáticamente SprutCam detecte que se trata de la pieza. Ahora no la podemos ver porque está justo detrás del robot. Voy a importar también la fijación y la voy a poner aquí en fijaciones, y también igualmente SprutCam detectará que es una fijación. Eso significa que le estoy diciendo que la pieza es lo que quiero mecanizar, y la fijación quiero que verifique las colisiones pero no mecanizarla. Voy a moverla de detrás del robot y la voy a poner sobre la mesa de trabajo. Aquí lo tenemos. La fijación ha quedado por debajo de la mesa, así que ahora levanto esto a la altura adecuada para que se vea cómo tiene que quedar. Aquí en 750 queda perfecto y apoyado sobre la mesa. Lo voy a girar 180 grados para que la parte más complicada de la pieza quede enfrente del robot. Y ya lo tengo listo para poder empezar a realizar las operaciones de mecanizado. Lo primero, como siempre, es definir el material bruto del que partiré. Automáticamente SprutCam me crea el material mínimo necesario, pero quiero darle un poco de excedente, un par de milímetros por cada cara. Aquí le doy los 2 milímetros, automáticamente los añade en todas las caras, pero en Z negativo quiero que esté ya a la medida exacta. Aquí ya tengo el material definido para poder empezar este mecanizado, con el excedente de 2 milímetros por cada lado. Ya listo esto, ya puedo realizar la primera operación, que para empezar con algo sencillo, lo que voy a realizar es un planeado de la parte superior, eliminando este excedente de 2 milímetros que le acabo de definir. Voy a hacer un desbaste por capas, y ahora simplemente tengo que definirle algunos parámetros. Por ejemplo, voy a decirle que quiero que, vamos a poner para que se vea un poquito mejor, quiero que esta cara sea el final, que no baje más de este nivel, que sea el nivel inferior. Ahora voy a definirle la herramienta con la que quiero trabajar. Vamos a mantener el diámetro de 20. Sí que le daré más longitud, puesto que esta herramienta la quiero utilizar en más procesos y necesitaré que sea más larga. Para esta operación no es necesario, pero más adelante sí que lo necesitaremos. Y con esto ya lo puedo ejecutar. Me ha creado el desbaste en espiral, aunque sea correcto, pero podemos cambiarlo y, por ejemplo, decirle que sea en paralelo. Vamos a ponerlo a 90 grados para que las pasadas sean en la dirección larga. Y aquí tendríamos un planeado típico. Ya preparado y calculado, vamos a simularlo para ver qué tal queda. Lo ejecutamos y aquí vemos cómo va realizando este planeado. Hace pasadas continuas y da la vuelta, el incremento de pasada lo hace siempre en el exterior. Aquí vemos también cómo todo el robot se desplaza para conseguir este movimiento. Ya tendríamos esta operación finalizada. Podríamos seguir utilizando este proceso. Realmente debería haber hecho 2 pasadas para dejar un buen acabado y demás, pero vamos a suponer que es una pieza que la precisión no es importante. Para no perder tiempo en detalles, sino viendo un poco el funcionamiento general del programa, que es lo que nos interesa. He hecho una copia del desbaste. Ahora lo que voy a hacer es definirle la nueva dirección. Quiero que la herramienta esté perpendicular a esta cara. Automáticamente, SprutCam calcula la posición perpendicular y mueve el robot hacia esa situación. Pero en el último eje, en el sexto eje de la máquina, las posibilidades son infinitas. Y he cogido una que no me gusta. Voy a decirle que quiero que el último eje mire hacia arriba. Así. De esta manera, yo le digo qué dirección tiene que tener el sexto eje para realizar el mecanizado. Y así evito la colisión que tenía con la mesa. Le digo que la misma cara que tengo seleccionada quiero que sea el punto final del mecanizado. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar algunos parámetros. Por ejemplo, la pasada se va a poner de 10 milímetros. Bueno, imagina que es un material blando, madera, por ejemplo. Y que tenga un excedente de 1 milímetro. Y vamos a volver a las pasadas en espiral.
Ya está realizada esta parte del programa. Simulamos y ahora vemos, poco a poco veremos cómo el robot gira y realiza este mecanizado. Como se puede ver, la velocidad de la simulación se puede controlar para que sea más rápida o menos. Y aquí está realizando el desbaste de toda esta cara de desbaste y en realidad también está haciendo el acabado de la parte superior de los nervios. Y aquí vemos cómo se puede girar sin ningún tipo de problema la pieza mientras se está mecanizando y así buscar el mejor punto de vista para cada uno de los elementos que queramos ver. Bueno, ya está realizado este desbaste. Vemos que más o menos ya es lo que queremos. Pues ahora lo que voy a hacer es realizar más desbastes alrededor. Voy a realizar una nueva copia y en este caso lo que voy a hacer es marcarle el lateral. Decirle que la herramienta se ponga perpendicular a este lateral. Aquí está. Y ya que lo tengo seleccionado, le voy a decir que quiero que ese sea el nivel inferior, que no baje más de esta cara. Y hecho esto, como el resto de parámetros están copiados de la operación anterior, ya lo puedo calcular. Y ahora habría que hacer lo mismo con el otro lado. Copio esta operación, selecciono la cara del otro lado, aquí está. Le indico que quiero que la herramienta sea perpendicular a esta cara, aceptar, y ahora le digo que esa cara es también el nivel inferior del mecanizado, y ya lo puedo calcular. Aquí lo tenemos. Vamos a simularlo, especialmente para ver cómo hace el cambio de un lado al otro. Voy a bajar la velocidad para que se vea un poco mejor. Ahora veremos cómo cambia de esta posición al lateral. Pasa bastante cerca de la pieza, pero no llega a tocar. Aquí está realizando el desbaste, vamos a darle un poco más de velocidad. Y ahora vamos a bajar la velocidad cuando vaya a hacer el cambio hacia el otro lado, para ver qué movimiento es el que realiza el robot. Lo pongo aquí que se vea un poquito mejor, y ahora vemos cómo se separa, cómo va girando, y cómo se va posicionando en la otra cara. Aquí está. Ha sido un movimiento bastante limpio en este caso. Ya iremos luego generando algún otro que no sea tan limpio para ver qué se hace en esas situaciones. Ya tenemos lo que es la zona exterior de la pieza desbastada. Ahora vamos a ir por la siguiente operación, que en este caso vamos a crear un contorneado en 2 ejes y medio, en 2D, para simplemente contornear la parte superior de la pieza. Ahora lo veremos mejor. Lo primero que quiero es que la herramienta vuelva a estar recta. Pues, con esta cara, por ejemplo, perpendicular ya estará recta. Esta va a ser la posición. Y ahora voy a empezar a darle los parámetros. La herramienta usaré la misma. Evidentemente para cada operación puedo darle una herramienta diferente. Pero ahora, para esta presentación creo que es suficiente utilizar la misma. Le doy más o menos los mismos valores. Y aquí podría definir todas las estrategias de este mecanizado, que de momento las dejaré tal y como están. Y ahora lo que voy a hacer es decirle qué zona, qué área es la que quiero realizar. Lo que quiero asignarle es, vamos a quitar lo que había, que haga un planeado, un mecanizado de esta cara. Extraigo una curva que va a definir por dónde va a pasar el centro de la herramienta. Voy a decirle que quiero que llegue hacia aquí abajo, que no baje más. Y con esto tengo el mecanizado realizado. Un pequeño detalle sería estirar un poco este contorno para que la herramienta baje separada de la pieza. Pues, por ejemplo, 40 milímetros. Así entra desde fuera y realizará el mecanizado de una forma más limpia. Bien, hecho esto,
Ahora puedo repetir este mismo tipo de operación con las otras caras de la pieza, en concreto con las caras laterales, que son verticales. Lo duplico, limpio las referencias que le he dado y le doy una curva en este lado, otra curva en el lado contrario, y ahora le marco hasta donde quiero que baje la herramienta. Como los parámetros son los mismos, estiro un poco el contorno para que empiece desde fuera de la pieza, no baje justo encima de ella. Los 40 milímetros y lo calculo. Ya tengo así hecho toda esta zona también de la pieza. Como me hace una pequeña pasada en el fondo, voy a decirle que en lugar de pasada de 10 milímetros, que me haga en total 4 pasadas, sea cual sea la distancia entre cada una de ellas. De esa manera el programa automáticamente reparte la distancia y crea pasadas más constantes. Esto ya lo tenemos listo. Ahora lo que podría hacer es mecanizar o vaciar toda la parte superior. Con la herramienta en la misma posición, la herramienta vertical, lo que voy a hacer es reducir, desbastar hasta este nivel, que elimine todo el material posible. Aquí lo hace todo de una pasada. Voy a añadirle algunas pasadas más. No es que sea necesario, pero simplemente quedará mejor definida las rampas y veremos un poco más cómo jugar. Le elijo la herramienta de siempre. Voy a poner pasadas voy a darle un espesor lateral, que luego acabaremos con otra herramienta. Le reduzco la pasada y calculo. Aquí está. Hay pasadas que sobran, pero bueno, son pequeños detalles que se pueden solucionar sin problemas. Bueno, esta es la posición en la que nos habíamos quedado. Voy a continuar con la simulación. Primero, como siempre, lo reduzco, ya que son estos enlaces los más curiosos en un robot. Y aquí vemos cómo realiza el primer planeado o el primer contorneado. Y ahora se desplaza hacia un lateral y hacia el otro. Ahora está haciendo el vaciado de la parte superior. Aquí vemos cómo va bajando poco a poco, siguiendo la forma de las paredes, que en este caso son formas cónicas. Aquí lo tenemos. Por la parte de atrás, que no hemos desbastado todavía, queda algo de material y se lo ha llevado. Eso se podría evitar desbastando, acabando o quitando el material de excedente que hay en la parte trasera. Bueno, ya está este realizado. Y ahora más o menos tendríamos la parte de arriba ya preparada. Voy a duplicar ese mecanizado. Y lo que voy a hacer ahora es vaciar la zona que aún queda llena de material. Manualmente giro 180 grados la pieza, porque quiero que sea en este caso la mesa la que gire. Le digo que quiero trabajar perpendicular a esta cara. Le vuelvo a indicar, igual que antes, que quiero que el sexto eje mire hacia arriba. Así. Y ya puedo calcular esta operación. Ya tenemos vaciada esta zona, o realizado este planeado de aquí. Hay dos problemas. Primero, que baja demasiado por los laterales cuando no es necesario. Y luego que lo está haciendo en espiral, que aunque es correcto, visualmente queda mejor hacer en paralelo cuando son planeado. Le limito aquí la cara inferior que sea esta, que no baje de aquí. Y ahora, igual que hice al principio, me voy a la estrategia y le indico que lo quiero en paralelo y a 90 grados. Y así ya tiene mejor pinta. Aquí ya podemos ver en la imagen cómo este último enlace está atravesando la pieza. Se puede ver este movimiento rojo, y aquí también podemos ver en el gestor de operaciones cómo nos avisa de que
contacta con el modelo con este símbolo rojo que se ve. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha pasado. Reduciendo la velocidad de la simulación, podemos ver cómo la pieza va girando y se va posicionando y cómo lo hace tan cerca de la figura que en realidad está clavando la pieza. Ahora realiza el giro de 180 grados, pero ya hemos roto la pieza antes de realizar este giro. Lo que habría que hacer es decirle que se separe mucho más de lo que se está separando antes de realizar el mecanizado. Hay muchas formas de hacerlo, lo más normal es directamente decir que se separe más de la pieza, pero yo puedo venirme a esta función de aquí, al de puntos de referencia de aproximación, y le puedo decir que antes de acercarse a la pieza, quiero que pase por un punto en concreto. Manualmente, dinámicamente estoy moviendo el robot, lo estoy poniendo aquí, por ejemplo, en un punto en concreto, y ahora le voy a decir que antes de aproximarse, quiero que pase por este punto. Le podría añadir todos los puntos que yo quisiera. De momento voy a añadirle solo uno. Y ahora vemos que la marca sigue estando aquí. Eso significa que, aunque me he alejado bastante, probablemente al inicio siga habiendo todavía una pequeña colisión, un pequeño contacto. Vamos a averiguarlo. Le voy a simular y seguramente en este punto aquí vuelve a contactar. Luego sí que vemos que se separa mucho más que antes y se va al punto que yo le he indicado. Y luego ya entra a mecanizar. Bueno, lo que nos pasa es que ahora el problema es que en la operación anterior la herramienta cuando termina se queda demasiado cerca de la pieza. Entonces lo que le voy a decir es que cuando acabe se suba hacia este punto, por ejemplo. Ya no es aproximación, es retorno y le digo que se vaya a un punto que es este en el que está ahora. De esta forma le acabo de decir que cuando acabe una operación se vaya a este punto y luego le he dicho que antes de empezar la siguiente operación pase por este punto. Que solo he utilizado un punto en cada caso, pero se puede dar una lista de puntos. Lo recalculo, ya no tengo la marca roja. Me voy al final de la operación anterior, que es este punto de aquí. Así podré ver cómo se separa de la pieza, tal como yo le he dicho que haga. Aquí lo tenemos como poco a poco se va levantando hasta llegar a la posición que yo le he dado. Y ahora que está en esa posición, gira, ya más separado de la pieza, y se va al segundo punto, al punto de aproximación que yo le he dado. Y cuando está en ese punto de aproximación, entonces se acerca a la pieza y comienza a realizar la operación de desbaste que le he indicado. Es así como podemos controlar los movimientos de cambio de eje, que son, en definitiva, los más peligrosos que tenemos cuando trabajamos con un robot. Aquí realizamos ya todo este mecanizado de aquí. Ya lo tendríamos listo. Vamos a volver a la parte de mecanizado. Y ahora lo que voy a hacer es crear nuevas operaciones para lo que son la parte superior de la pieza. Voy a duplicar primero este desbaste y lo que voy a hacer antes es vaciar estas cajeras. Ya que estamos desbastando, haremos esto antes. Primero voy a verificar qué radio tengo en la cajera. Tengo aquí un diámetro de 30 y aquí un diámetro de 10, lo que es lo mismo un radio de 5. He duplicado el desbaste que he hecho antes, ahora lo voy a editar y lo que voy a hacer es crear una herramienta con esos valores, con un diámetro de 30 y un radio de 5. El diámetro podría ser más pequeño, pero ya que tendrá que ser una herramienta también muy larga, cuanto mayor diámetro mejor. Y aquí le digo que el radio de la esquina sea de 5, para que ya me deje el fondo con ese radio automáticamente. Aquí la longitud de momento le voy a poner 140, veremos que seguramente no es suficiente, pero lo vamos a comprobar. Y ahora voy a poner el robot con la herramienta perpendicular a este plano. Aquí lo tenemos, nos ha vuelto a colocar la pieza en el sitio que es y veíamos que no se ve la longitud de la herramienta porque no estaba sobresaliendo lo suficiente. Voy a fijarle que quiero que mire hacia arriba y voy a volver a posicionar el robot. Aquí lo tenemos ya con la herramienta que
sobresale 140 milímetros, que se ve que va muy justo, probablemente no sea suficiente. Vamos a comprobarlo. Voy a volver a medición y voy a ver qué distancia tengo aquí. Tengo 145 milímetros, pues por lo menos necesitaré 150. Le digo que la herramienta hace 150 y que sobresale esos 150. Ya la tengo lista y ahora voy a ocultar un momento la máquina para ver mejor y voy a hacer doble clic en este contorno y le voy a decir que este es el área que quiero mecanizar, que no quiero que haga fuera de la cajera. Puesto que son 3 cajeras, le voy a hacer lo mismo en las otras 2 para marcar la zona que quiero vaciar. Aquí lo tenemos. Listo. Ya podemos volver a visualizar la máquina. Vemos cómo ha vaciado la zona de la cajera y cómo en las zonas que ya estaban desbastadas no ha quitado material. El programa automáticamente reconoce dónde hay material. Y ahora sí, que voy a empezar a hacer mecanizados en 5 ejes simultáneos en la parte superior para realizar estas caras inclinadas que tenemos. Con esta operación de contorneado 5D, yo le puedo dar un perfil de la geometría y el programa lo que hace es proyectar la herramienta para que vaya siempre tocando las caras laterales o adyacentes a ese perfil. Las que aquí vemos que se han puesto de color verde. Voy a ponerle la herramienta un poco más pequeña. Voy a ponerle de diámetro 8, por ejemplo. Haciendo aquí doble clic, actualiza el nombre. Voy a darle una extensión al mecanizado para que también baje fuera de la pieza y luego entre ya tangencialmente en ambos lados. Y voy a darle, en lugar de que sea un tanto por ciento del diámetro de la herramienta, es decir, si la herramienta es de diámetro 8, serían 12 milímetros, voy a decirle que se distancie 150 milímetros, para estar más seguros de que el robot no va a colisionar. Aquí tenemos este mecanizado. Ahora lo que hace la herramienta es que el frontal de la herramienta está mecanizando las superficies que vemos de color verde. Cuando lo que yo realmente quiero es que sea el lateral el que contacte con las superficies verdes. Aquí. Este ya sería el mecanizado en 5 ejes adecuado para esta superficie. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado, también duplicando el que ya hemos creado. Y dándole el nuevo perfil. Eliminamos el perfil anterior y le damos el nuevo. Ya lo tenemos realizado. Y ahora voy a hacer una copia más. Que vemos que queda bien. Vamos a hacer una copia más para la parte central, para las 2 caras inclinadas que hay en el centro. Selecciono, elimino el perfil y le añado este perfil y el otro perfil. Aquí el programa nos ha dicho que quiere mecanizar el fondo en lugar del lateral. Haciendo doble clic puedo editar este último perfil y decirle que no, que es el lateral lo que quiero mecanizar. Y ya tenemos listo también esta zona de aquí. Voy a volver al primer desbaste y voy a comenzar de aquí desde nuevo la simulación. Para quitar la marca que nos haya quedado, reinicio el material y con este botón le digo que me calcule hasta el punto en el que estoy ahora. De esa manera ya no se ve la clavada que teníamos al principio, que ya está solucionada. Aquí vemos cómo vacía esta cajera. Ha habido un momento que se ha puesto el robot de color rojo, eso significa que hay una colisión, además nos la ha marcado en el árbol. Aquí seguramente volverá a pasar. Cuando llegue al final, aquí. Se ha visto demasiado rápido, pero sí que la herramienta sigue siendo un poco corta, habrá que añadirle 5 milímetros o 10. El porta de la herramienta sigue contacta con la pieza. Ahora vamos a ir a la parte de arriba y vemos el mecanizado en 5 ejes de un lateral. Y el mecanizado ahora, bueno, estos movimientos que hace es porque
le he añadido un punto de aproximación y no se lo he quitado en las siguientes operaciones. Siempre se va a ese punto que le había añadido yo para hacer la cara. Habrá que quitárselo también. Y aquí tenemos el mecanizado de todas las caras superiores. Bueno, voy a volver aquí. Lo primero que voy a hacer es venir a la operación de desbaste. Y aquí tenemos que cambiar dos cosas. Estirar la herramienta y hacer que no se vuelva a la posición que le habíamos dado a la operación anterior. Aquí vemos el bloque de material. Vemos que el material está bastante aproximado, el que está utilizando para calcular. Entonces no es un problema de excedente de material, sino simplemente de que la herramienta es muy corta. Le damos 60 milímetros más de largo y que sobresaca esos 160 en total. Y ahora aquí en la forma de aproximación, en lugar de que utilice la misma de la operación anterior, le digo lo calculo y ya le voy a decir que la forma de aproximación, ya veo que no hay colisión, que la de 160 es correcto. Le digo que la forma de aproximación quiero que sea el camino más corto posible. Y la forma de retracción también, ya que la herramienta va a estar bastante cerca del sitio. Y lo mismo voy a hacer con los movimientos en 5 ejes simultáneos. Como ya por defecto va a utilizar lo de la operación anterior, que ya le he dicho que sea corto, automáticamente estos ya están cambiados. Lo recalculo todo y aquí vemos cómo se ha reducido mucho todo el movimiento que había. Voy a volver a simularlo. Recupero el bloque tal y como habíamos hecho al principio y vuelvo a darle a la simulación. Desbastamos cada una de las cajeras. Ahora ya no hay colisión al final, la herramienta es lo suficientemente larga. La última cajera. Y ahora ver cómo realiza el cambio de ejes de una operación a la siguiente. Bajamos la velocidad, vemos cómo ha subido hacia arriba y cómo baja cada posición y cómo ahora va por el camino más corto de un lado al otro. Ahora ya queda perfecto. Ya tenemos lista toda esta parte superior también. Ahora ya para acabar vamos a hacer un pequeño detalle que es un copiado en 3 ejes del radio que hay en la frontal de la pieza. Simplemente para ver cómo también podemos aplicar mecanizados más complejos en cuanto a las coordenadas. Vamos a mecanizar este radio, esta zona de aquí, y lo que voy a hacer es definir una herramienta esférica, diámetro 20 mismo. Le voy a dar una distancia de 1 milímetro lateralmente. Lo demás lo dejamos más o menos como está, no hace falta ir al detalle. Eso voy a decirle a este botón de aquí para que no redondee las aristas, sino que se quede solo en esa superficie que le he indicado. Voy a poner la herramienta perpendicular a este plano otra vez, el mismo que utilicé al principio, para atacar este radio. También, como siempre, decirle que el sexto eje quiero que mire hacia arriba. Así. Y ahora ya puedo calcular. Me ha realizado un copiado en 3 ejes de esta superficie, que es una manera rápida de poder mecanizar este redondeo que el soporte lleva aquí. Lo simulamos. Y un poco más o menos ya hemos visto qué tipo de operaciones se pueden realizar con SprutCam y un robot a la hora de mecanizar una pieza de esta tipología, con cajeras, caras planas, radios y hasta algún contorno en 5 ejes. Espero que les haya gustado esta presentación. Muchas gracias.